Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo 10 y los integrantes están conformados por Franco Antonella, Brigitte Benino Montero, Diego Ávila y el que les habla, Denis Santa Cruz. Bueno, nosotros vamos a explicar sobre la autoconstrucción del Perú. Como primer punto tenemos la informalidad y costos elevados. Un estudio revela que el 71% de las viviendas en áreas urbanas del Perú están siendo autoconstruidas. Actualmente hay 2.9 millones en proceso y 1.6 millones son de material precario y 1.3 millones están en construcción con material noble. La mayoría, que son el 94%, son realizadas por maestros de obra sin formación técnica, lo que genera viviendas de calidad baja con riesgos estructurales. Como punto 2 tenemos la autoconstrucción informal. La autoconstrucción de viviendas en Perú mueve aproximadamente 25 millones anuales, equivalente al 4.1% del porcentaje bruto interno del país. A pesar de su impacto económico, este fenómeno es mayoritariamente informal, con altos costos y falta de seguridad estructural, requiriendo mayor atención del sector público y privado. Bueno, tenemos como ejemplo el incendio de las Malvinas. El incendio de las Malvinas fue un trágico suceso que ocurrió en la zona comercial de las Malvinas, en el cercado de Lima, capital del Perú. Este incendio se inició el 22 de junio del 2017 y se extinguió por completo el 27 de junio del mismo año. Es considerado uno de los mayores incendios no forestales en la época contemporánea de Lima, junto al famoso incendio de Mesa Redonda de 2001. ¿Dónde se ubica? En el distrito de Lima, Perú. La causa fue una negligencia de un empleo que manipuló un fósforo encendido cerca de un balde con thinner. Pérdidas estimadas alrededor de $2 millones. Las víctimas se registraron 2 fallecidos y 89 heridos. Este trágico evento dejó una profunda huella en la memoria de Lima y resalta la importancia de la seguridad y prevención en espacios comerciales y laborales. Bueno, con las soluciones de seguridad tenemos como primer punto las inspecciones de seguridad, que consisten en intensificar las inspecciones de seguridad en los centros comerciales y lugares de trabajo para así garantizar que se cumplan las normas de seguridad. Como segundo punto está la concienciación sobre la seguridad laboral, que consta de realizar campañas para concientizar a los empleados y empleadores sobre los riesgos de no seguir las normas de seguridad. Como tercer punto tenemos las mejoras de las condiciones laborales, que consta de tomar medidas para mejorar las condiciones laborales y así prevenir la explotación laboral. En cuarto punto tenemos las acciones legales, que son tomar acciones legales contra los propietarios de los locales donde se produce explotación laboral. Por ejemplo, los dueños de los contenedores donde se había habilitado un taller informal fueron condenados por varios delitos, incluyendo la violación de la libertad personal. Como quinto y último punto está la demolición de edificios inseguros, pues se ha ordenado que la demolición de edificios que se encontraban en condiciones inhabitables con altos riesgos de colapso. Estas medidas buscan garantizar que se respeten las normas de seguridad y se proteja la vida de las personas en los lugares de trabajo. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para prevenir completamente incidentes como el incendio de las Malvinas. En cuanto a las soluciones, tenemos la implementación pública de planos de tipo de vivienda, que son proporcionar planos estandarizados de vivienda y a la población para ayudar a mejorar la calidad y seguridad de las viviendas autoconstruidas. Como segundo punto tendríamos las nuevas medidas para la comercialización de las materias primas, que consta de regular la venta de materiales de construcción para así prevenir la construcción informal. Como tercer punto tendríamos la, la solución de facilitar el acceso a financiamiento formal, asesoría técnica y servicios de construcción profesional. Esto no solo mejoraría la eficiencia y seguridad de las viviendas autoconstruidas, sino que también optimizará el uso de los recursos económicos de las familias, mejorando así su calidad de vida y promoviendo un desarrollo habitacional ordenado y sostenible. Estas soluciones deben ser acompañadas de nuevos recursos de ordenamiento territorial, pues es importante recordar que estas medidas aún están destinadas a mejorar la vida de las personas. Siguiendo con la exposición de nuestro panel de suelo estructura, sistemas resistentes, pórticos con muros y ariostrados, hablando del suelo estructura, se refiere al estado resultante de la granulometría de sus componentes y cómo están dispuestos,
Naturalmente, el suelo se estratifica verticalmente en capas llamadas horizontes y debido a estos procesos internos y transporte vertical. Bueno, seguimos con los horizontes, capas del suelo. Contamos con 6 tipos de horizontes. Horizonte O, que es la parte más superficial del suelo, formado por hojas, ramas y restos de vegetales. El horizonte A es el más superficial. En él raíza la vegetación herbácea, está sujeto a bioturbación. En el horizonte B carece prácticamente de humus, por lo que su color es más claro, pardo o rojo. En el horizonte C está constituido por la parte más alta del material rocoso in situ. En él se apoya el suelo. En el horizonte R es el material rocoso subyacente que no ha sufrido ninguna alteración química o física significativa. En el horizonte E es el horizonte de lavado o eluviación. Suele ser de color claro y presenta una estructura con escaso desarrollo laminar. Continuamos. Yo hablaré sobre tipos de estructuras. Tenemos, según su estructura, los suelos se clasifican en sin estructura granular, que son gránulos más o menos esféricos, laminar, que se forman agregados aplanados, y también estructura poliédrica, que son con más agregados poliédricos, regulares, teniendo aspecto de columnas, se llaman columnares. Por otra parte, las características de las estructuras del suelo son estructuras. Viene dada por la unión de partículas sólidas del suelo, formando terrones o unidades estructurales llamadas pits. Textura. Está determinada por la proporción relativa de área, limo y arcilla presentes en él. Estos componentes forman la fracción fina del suelo, donde la arena tiene las partículas más gruesas, con un diámetro de 2 a 0.8 milímetros. El limo es intermedio, de 0,08 a 0,2 milímetros, y la arcilla es la más fina, menos de 0,2 milímetros. Luego tenemos la interfase y ecosistema. La estructura del suelo influye en la interacción entre el suelo, el agua, los organismos vivos, creando un ecosistema complejo. Ahora tenemos el agregado, que es una unidad estructural que define la disposición de partículas del suelo que se mantienen unidas con fuerza suficiente, por lo cual se diferencian de la masa de partículas individuales. Y tenemos el terrón, que es un agregado artificial causado por una disturbancia mecánica, tal como un arado de suelo. Ahora tenemos los tamaños de los agregados, que generalmente se agrupan por tamaño según su diámetro equivalente, que puede ser 250 o de 20 a 250 o de 2 a 20. Los macroagregados son mayores a 250 y los microagregados son menores a 250. Hablando de los sistemas resistentes, podemos decir que son fundamentales en la ingeniería estructural para diseñar estructuras capaces de soportar los efectos de terremotos. Sus características son que absorben y disipan la energía sísmica. Además, evitan colapsos estructurales y salvaguardan la seguridad de las personas y la infraestructura. Su importancia radica en su capacidad para proteger vidas y reducir daños materiales durante terremotos. La materialidad. En los materiales utilizados en un edificio sismo-resistente determinan su estabilidad, y algunos materiales no están hechos o preparados para soportar el movimiento sísmico. Este es el caso de los ladrillos, que son extremadamente susceptibles a la vibración de un terremoto. Como conclusión, podemos decir que las estructuras sismorresistentes de nuestros edificios utilizan placas o muros de concreto armado para obtener mayor resistencia y reducir al mínimo los movimientos y distorsiones que producen daños a la estructura después de un sismo o terremoto. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre los sistemas estructurales. ¿Qué es pórticos con muros? ¿Qué es el sistema constructivo porticado? Es aquel en el que sus elementos estructurales principales son los pórticos, los cuales están formados por columnas y vigas. También se complementa con muros de ladrillos, que en este caso solo sirven para divisiones de espacios, más no para la resistencia de la estructura. Una de las características de esto es que el sistema, la carga vertical, se transfiere principalmente a través de la columna vertical, que soportan vigas horizontales.
También las columnas proporcionan el soporte vertical, mientras que las vigas distribuyen las cargas horizontales a lo largo de la estructura. Principales elementos del sistema de pórticos. Columnas son los elementos verticales que soportan las cargas verticales y las transmiten al suelo. Son esenciales para la estabilidad vertical de la estructura. Vigas son los elementos horizontales que a través de la estructura, las vigas transfieren la carga horizontal a través de la estructura. Las vigas son fundamentales para la estabilidad lateral y la distribución de las cargas. Losas son los pisos horizontales que se apoyan en las vigas y proporcionan plataformas de trabajo o espacios habituales en el edificio. Puede ser de diferentes materiales como el concreto o el acero. Ventajas de usar un sistema constructivo. El sistema porticado es especialmente eficaz en la construcción de edificaciones altas, ya que proporciona una estructura robusta y resistente que puede soportar grandes cargas. Además de su resistencia estructural, ofrece ventajas en términos de flexibilidad de diseño y eficiencia estructural. También tenemos lo que son los pórticos arriostrados. Los pórticos arriostrados son adecuados para soportar las cargas horizontales de vientos y sismos. Aunque ambas se consideran cargas horizontales, cabe resaltar las siguientes distinciones. El viento es una fuerza determinada básicamente por la superficie expuesta y el sismo es determinada por las masas en juego. Las fuerzas sísmicas son variables con el tiempo y originan movimientos dinámicos en la estructura. Los desplazamientos también varían con el tiempo y están de acuerdo a la distribución de rigidez. Todo cálculo dinámico asocia aceleraciones, masas, fuerzas, amortiguadoras y rigidez. Gracias, eso sería todo.